Y ahí tenemos este gran desafío de nuestro país que históricamente no ha logrado que la política busque el bienestar de todos. Y nos vamos a conectar inmediatamente vía Zoom con el cardenal Pedro Barreto. Cardenal, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es la opinión, cardenal, sobre, no solamente sobre la convocatoria a este paro, sino sobre el momento que estamos viviendo en el Perú? Sí, es un signo que ya llevamos bastantes décadas, podríamos decir así, de crisis política, social y económica. Esto nos hace pensar que más allá de los detalles y coyunturas, tenemos que buscar una transformación de la sociedad peruana, una transformación de la política para buscar el bien común, una propuesta también solidaria para compartir nuestra riqueza con todos aquellos que participan de la vida del Perú, especialmente de los pueblos más olvidados. Creo que la democracia es una democracia que hace participar a todos los miembros, sean que estén en las ciudades o en el campo o en la Amazonía. Y ahí tenemos este gran desafío de nuestro país que históricamente no ha logrado que la política busque el bienestar de todos. Lógicamente, una de las causas es la corrupción generalizada que vivimos. Y también, por otro lado, que la indiferencia de la misma sociedad ante la problemática nacional. Y por otro lado también yo creo que es muy importante expresar el sentir de la población como en esta marcha nacional. Yo no estoy de acuerdo llamarla toma de Lima, esto es agresivo y esto es inaceptable, pero sí hablar de esta expresión popular que quiere hacer sentir su voz y de manera muy clara decimos que tiene que ser pacífica, porque hay algunos que piensan si no hay muertos no hay eficacia y esto hay que erradicarlo de nuestra cultura. Creo que aquí tenemos una oportunidad muy grande de aprender de que todos somos peruanos, que buscamos el bien de todos y que dejamos de lado nuestros intereses personales o de grupo para sacar adelante el país en este tiempo del bicentenario que lamentablemente debía ser una fiesta cívica para reforzar nuestra propia identidad peruana. Cardenal, el Perú es un país profundamente dividido y confrontado y lamentablemente el resultado electoral donde Pedro Castillo ganó por escasísimo margen la elección debió ser una señal de alerta para reconocer esa división en el Perú y la urgencia de buscar puentes y de buscar entendimientos. Lamentablemente, esto no parece ser entendido quienes podrían tener en sus manos los resortes para generar estos canales de comunicación. Es más, el acuerdo nacional, que con todos sus defectos era una especie de espacio compartido para el encuentro, ya no existe, ¿no? Ya no tiene ninguna significancia. Es decir, no hay en este momento, monseñor, puntos de encuentro en el Perú o espacios para el encuentro. Así es. Esto está demostrado, un espacio de diálogo fue la experiencia del Acuerdo Nacional, donde se dieron algunos consensos, se intentó que esos consensos sean como el cauce para buscar y generar una mayor unidad y a través de un diálogo, pero lamentablemente es un saludo a la bandera y es un esfuerzo muy grande que se hizo para buscar el acercamiento y sobre todo la conjunción de voluntades. Lo que sí creo, Nicolás, aquí es que tenemos que desaprender
esta cultura del enfrentamiento, de la descalificación, del insulto, de la violencia. No el que grita más fuerte o que tira una piedra va a tener razón, al contrario, está demostrando que sus argumentos no son tan válidos, que ciertamente tienen que recurrir a signos de violencia tanto de un lado como de otro. Y creo que aquí la presidenta Dina Boluarte ayer en la conferencia invitó a un diálogo. Creo que es verdad, entre otros comentarios que personalmente no estoy, yo diría, de acuerdo, pero por lo menos hay que rescatar esta propuesta, pero que hay que viabilizarla. Yo estoy convencido que estas salidas de diálogo no son inmediatas, pero sí suponen un respeto, una actitud de transparencia para buscar la verdad, que no está ni en un grupo ni en otro, sino la verdad está en esa conjunción de voluntades y en esos consensos que debemos nosotros tener como peruanos. Tenemos que, por tanto, desaprender esta cultura del enfrentamiento y aprender a dialogar como debemos todas las personas, conscientes de que el diálogo es la mejor arma para la paz. En este momento me informan, Cardenal, que se ha reportado el primer bloqueo. Aproximadamente 50 personas están interrumpiendo la circulación en el kilómetro 317 de la Vía de los Libertadores, en el distrito, esto es en Vinchos, en Ayacucho, y hay, por supuesto, las consecuencias inevitables de estos bloqueos, ¿no? Vehículos en unas largas colas. Esto ha sido informado por Víctor Mesa, el coronel de la División de Protección de Carreteras. ¿Cuál sería la invocación que usted haría? Porque usted acaba de hablar del, ¿no es cierto?, del legítimo derecho de la gente a protestar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese derecho afecta el de los otros, ¿no? El de los que no quieren protestar, el de los que quieren seguir trabajando, ¿no? Sí, esto, Nicolás, lo manifestamos en el comunicado del día martes que hemos emitido, no a la violencia destructiva ni un muerto más, que la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana emitió. ¡Exitosa! Dice, la violencia y el vandalismo, vengan de donde vengan, deslegitiman el derecho a la protesta. Yo creo que es muy importante, y ahí decía, hay que desaprender estas actitudes de cortar carreteras, vías públicas. Ese es un delito. Un derecho a la protesta no exige ni permite que este tipo de cosas, que ciertamente espero yo, ojalá que sea un aspecto, yo diría, muy especial, pero que no empañe esta oportunidad de expresar la sociedad su postura, su actitud, pero sin ninguna señal de violencia. Es un rechazo rotundo. Ningún peruano o peruana tiene la potestad de afectar los derechos al libre tránsito, a la propiedad privada y pública, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo y lamentablemente este hecho no debemos nosotros ni apoyar, pero sí rechazar de manera rotunda. Ahora, ¿qué puede hacer, Cardenal, la Iglesia Católica para ayudar a crear estos espacios de mínimo entendimiento? Porque hay puntos en la agenda. Por ejemplo, hay que cerrar la herida en el sur, y para eso tiene que haber un firme compromiso de que va a haber justicia, de que se va a determinar quiénes son los responsables de las muertes ocurridas y de que quienes sean encontrados responsables van a pagar por eso. Pero en segundo lugar hay que
establecer como una especie de mínimo común denominador de acuerdos. Es decir, por ejemplo, el reconocimiento de las autoridades electorales, ¿no es cierto? Y el que todos van a aceptar los resultados electorales, porque esto ha sido uno de nuestros grandes problemas, el no reconocer los resultados electorales. No sé, pero ¿qué iniciativa podría tomar la Iglesia Católica Peruana para ayudar a crear algún espacio de diálogo? Sí, bueno, la Iglesia no solamente somos los obispos ni el cardenal, la Iglesia somos todos los bautizados y bautizadas. Y hay una actitud, yo creo que muy clara, del Evangelio, que hay que cuidar y acompañar a aquellos que son los más afectados, los más vulnerables. Y en ese sentido creo que no solamente es la actitud de apoyo social, sino también de dar criterios, dar orientaciones para poder salir adelante de una crisis. Pero lamentablemente el Perú es un país de sordos, un país que no puede dialogar por la sordera que tenemos. Y aquí en el comunicado que hacemos en la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana es precisamente señalar que todos tenemos que escucharnos, tener esta actitud, yo diría, de cercanía, de compasión. Hay mucha gente que está sufriendo, es verdad que hay ideologías violentistas, etcétera, pero la gran mayoría de los peruanos rechaza la violencia como un sistema, yo diría, perverso, que se ha demostrado que definitivamente esa violencia que tanta muerte nos ofreció en ese tiempo de violencia política que vivimos. Este tipo de cosas creo que tiene que revertirse con un diálogo, pero a veces sentimos que cualquier opinión que emita un obispo en nombre de la Iglesia es también rechazado y cuestionado. Pero nosotros no dependemos del qué dirán de la gente, queremos la verdad para nuestro pueblo, porque si no hay esperanza para los más pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para aquellos llamados ricos. Estas palabras no son mías, son del Papa Juan Pablo II, así lo dijo. Y creo que aquí en el Perú, si no nos unimos todos para dar esperanza efectiva a aquellos que están en la marginación, en las periferias de las ciudades, en los pueblos recónditos de nuestra sierra y de nuestra Amazonía, no la habrá para nadie. Por eso todos tenemos que comenzar a darnos cuenta que ha llegado el momento de poner nuestras posiciones, porque hasta ahora lo que prima es la polarización, es el insulto. Es decir, esto es lo único que debe primar en un aspecto político o económico, pero lo más importante es la dignidad de un pueblo peruano que en medio de la crisis tiene la capacidad y la oportunidad para reflexionar e indicar cuáles son los caminos de la salida de esta crisis que estamos ya viviendo por largo tiempo. Cardenal, le agradezco mucho por esta comunicación. Exitosa. Muy gentil como siempre por atendernos. Un abrazo. Muy buenos días. Un abrazo, Nicolás, y que el Perú salga adelante con mucha paz